Muy buenos días, el Señor te bendiga abundantemente. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a meditar en la palabra del Señor, esa palabra que nos hace libres, que nos restaura, que nos sana, esa palabra que nos da visión y dirección. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pues él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí hay dos enseñanzas poderosas, tremendas. Hubo dos milagros en este día. Primeramente vemos cómo había una mujer con flujo de sangre. Era una mujer que estaba ya enferma también por más de 12 años, padeciendo una enfermedad donde la sociedad le había rechazado por muchos años. ¿Por qué? Porque las personas que padecían de flujo de sangre eran consideradas personas impuras. Generalmente no olían bien.
Generalmente estaban aisladas y podemos imaginarnos a esta mujer que estaba ahí buscando a un médico y luego otro médico, posiblemente tenía algún sueldo o posiblemente no, pero lo que sí sabemos es que ya había estado con varios médicos, ya había pagado a varios médicos y no la habían podido sanar. Y esta mujer se lanza en medio de la multitud con una fe determinante, a pesar de que había sido rechazada, impura, que olía mal y socialmente todo lo que ella tocaba, la sociedad lo consideraba impuro. Y además ella estaba tan debilitada físicamente porque el hecho de que su sangre se estuviera continuamente saliendo de su cuerpo la estaba fatigando físicamente. Entonces vemos una situación muy difícil de enfermedad en esta mujer. Pero ella tenía algo, ella conservó algo y era una fe determinante. Y en esta mañana Dios nos está llamando a tener fe determinante. Aún en medio de nuestra debilidad, el Señor es el que nos va a fortalecer. Vemos cómo ella se lanza a tocar el borde del manto de Jesucristo. Bíblicamente, el borde del manto tiene un simbolismo y está relacionado ahí con los mandamientos del Señor. Ella solo quería tocar un poco de la presencia del Señor. Ella tenía una fe tan firme en Dios que sabía que con solo un poquito de tocar el borde del manto de Jesucristo, ella podía alcanzar la salvación. Y vemos cómo esta mujer sabía que Jesús tenía autoridad para sanar, pero no necesitó que Jesucristo la viera para sanarla. No necesitó que Jesucristo la tocara. Y qué tremendo, porque mucha gente, vemos aquí como este hombre, Jairo, le dice, se postra a sus pies y le rogaba diciendo, ven, pon las manos sobre mi hija y ella va a ser sanada. Y eso es muy bueno. Eso es maravilloso, que haya fe donde el Señor Jesucristo pueda poner sus manos y alcanzar esa bendición de sanidad. Pero esta mujer no necesitó esto. Tenía una fe tan fuerte que no necesitó ni siquiera que Jesús la mirara. Ella dijo, solamente con acercarme a Él en toda humildad. Ella estaba ahí postrada, buscando tocar aunque sea un poquito de la presencia de Dios, del borde del manto de Jesús. Entonces ella no buscó interrumpirlo ahí en medio de tanta multitud, no buscó ahí acercarse, que donde la vieran, porque sabemos que ella era impura delante de la sociedad. Entonces se acerca con toda humildad, con todo respeto, con toda humillación de parte de Dios. Por eso ella alcanza esta bendición. Y el poder de Jesucristo era mayor. Ella estaba consciente que el poder de Jesús era mayor que sus 12 años de enfermedad. Entonces no decayó su fe. A muchas veces nos pasa que si tenemos un año sufriendo una enfermedad y luego otro año y luego otro año y muchos años, ahí nos quedamos cómodos, pero esta mujer no se quedó cómoda ni con 5 años, ni con 7, ni con 10. Su fe siguió determinante, luchando para alcanzar un milagro y para salir de esa enfermedad. Tú y yo somos llamados a dejar nuestra vida de víctimas y salir a ser victoriosos. En esta mañana Dios te está llamando a ser victoriosa, victorioso. Como esta mujer del flujo de sangre, a pesar de todos estos 12 años, ella creyó que el poder de Jesús era mayor para salir de esa vida. Y vemos que ella anhelaba una sanidad interior fuerte. ¿Por qué fuerte interior? Porque vemos aquí en la palabra que dice, si tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Por qué dijo salva?
y no sana. Bueno, la palabra salvación está muy relacionada a la sanidad del corazón, a la sanidad de la mente, a la sanidad interior. Entonces vemos que ella no solamente estaba deseando la sanidad física, sino una sanidad de restauración. Sabía que si ella tocaba el borde del manto de Jesús, su dignidad iba a ser levantada. Sus pecados iban a ser perdonados. Su amargura de corazón o todo lo que contaminara su interior en su corazón, tal vez por el rechazo de la sociedad, iba a ser sanado. Y qué poderosa es esta palabra, porque Dios quiere levantar nuestra dignidad, tu dignidad, y Él puede levantar tu dignidad y restaurarla. Él restaura corazones. Jesús trae vida donde hay muerte. Jesús trae sanidad donde hay enfermedad. Jesús trae restauración en el corazón donde hay cosas rotas. Jesús restaura. Y vemos que esta mujer derriba esas barreras físicas, porque ella era la mujer a lo mejor más débil entre toda esa multitud. Posiblemente estaba sufriendo una debilidad extrema por tanto flujo de sangre que salía ahí de su cuerpo. Cuando una persona pierde sangre, pierde fuerza física y derriba esa barrera física de debilidades físicas, y luego derriba también una barrera de sociedad, porque la sociedad pues no podía aceptarla. Y en medio de todo esto, ella se filtra ahí para alcanzar la bendición. Levítico 15, ya era, ahí en Levítico 15, en la palabra del Señor se menciona cómo estas personas eran aisladas, pero ella se acerca a Jesús. Y luego derriba también una barrera de religiosidad. Vemos ahí cómo ella levanta su fe y reconoce la autoridad de Jesús. Y muchas veces tú y yo vamos a ser restaurados y sanados con esa autoridad, reconociendo la autoridad que Jesucristo nos pide que reconozcamos. Entonces vemos aquí cómo ella con esa determinación alcanza este milagro, y Jesús sana a alguien, ¿verdad?, que necesitaba este poderoso milagro por esa fe. Vemos aquí también cómo el caso de la hija de Jairo fue un milagro poderoso. Jesús sanó a alguien que ya todos habían declarado muerto. Jesús sana a alguien que era un milagro, que se había corrido la voz en todo ese lugar de que la niña ya había muerto, y Jesús la levanta. Vemos aquí ahora cómo Jesucristo le dice a Jairo: tu niña no está muerta. Talita Kumi. Son palabras poderosas que Dios quiere también acentuar en tu vida y acentuar en tu familia y acentuar en tu iglesia, tu matrimonio, tu salud, tu bendición económica. Hay tantas cosas que Dios quiere restaurarnos, pero primero empieza desde el corazón. Y bueno, cuando Jesucristo sana a esta mujer de flujo de sangre, volviendo un poquito, vemos que Jesús le dice hija, le restaura ahí el nombramiento como hija de Dios, la pone en una posición de dignidad. Por tu fe, tú eres salva y sanada. Y Dios va a traer también esa restauración a tu vida y a tu familia. Y luego se pasa a la casa de Jairo, y vemos cómo el Señor Jesucristo, antes de sanarla, saca toda la incredulidad. Todas las personas que se estaban burlando fueron sacadas de esa casa, porque a Jesús no puede obrar nuestro Señor donde hay incredulidad. Saca a estas personas y les dice, pasen los papás, pero todas las personas que no crean en el poder de Dios no pueden participar de los milagros del Señor. Por eso Dios nos llama a la fe y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe, ten ánimo. Y aquí Efesios 5:14 nos dice la palabra del Señor
Vamos ahí a buscar Efesios 5:14 y lo encontramos y permíteme leer, dice, por lo cual, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Esta es una palabra para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nosotros. Despertémonos, despertémonos, dice 2 veces, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, Dios nos está llamando a levantarnos de toda muerte espiritual. ¿A qué se refiere muerte espiritual? La muerte espiritual es una condición donde no nos movemos, donde estamos pasivos. Una persona muerta no está consciente, no puede hacer nada, no está ahí con vida, pero Dios nos está llamando a un tiempo de vida, a un tiempo de levantarnos en oración, de levantarnos en lectura de su palabra, de levantarnos de toda comodidad espiritual, de levantarnos de toda indiferencia espiritual, de toda comodidad en el pecado. Y Jesús nos está esperando que nosotros le busquemos de todo corazón ahí, velando. Dice la palabra del Señor, manténganse alerta, velando en oración. Manténganse alerta ahí en ayunos, buscando a Jesús. Dios nos está llamando a levantarnos, a resucitar, porque quiere bendecirnos en gran manera. Y el enemigo va a trabajar ahí, duérmete, no ores, no busques a Dios, así estás muy bien, no lo necesitas porque sabe que cuando estamos adormecidos estamos vencidos. El enemigo va a buscar ahí que muramos espiritualmente, que no tengamos poder, que no tengamos ahí competencia, que no tengamos victorias, ni ningún impacto, ni nada de fuego del Señor, sino que estemos neutralizados. Pero Dios nos está llamando a levantarnos. No caigamos en esa trampa de una muerte espiritual donde estemos ahí adormeciéndonos, porque Dios quiere levantarnos. Dios quiere hacer cosa nueva. Y como dice la palabra, y permíteme leerte Romanos 13:11, la palabra del Señor vivifica. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta palabra es una palabra profética, es una palabra de bendición hermosa y vamos a vivir despiertos espiritualmente. Levántate y cree, como dice la palabra del Señor, cree en mi poder, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ora por tu familia, cree que Jesucristo puede levantarla y restaurarla. Ora por tu matrimonio, ora por tu iglesia, ora por tu familia. Jesús es experto en resucitar todo lo que está muerto. Bendiciones. Dios te bendiga en este día.